70 años de reinado, 70 años en un cargo que no quiso en un inicio, que no buscó, que nunca anheló, pero que dio para los británicos que entregó su vida al mismo. 70 años de la reina Isabel de reinado, 96 años de vida que hoy terminan. ¿De qué tamaño es el legado? ¿De qué tamaño la persona? ¿De qué tamaño la figura? ¿De qué tamaño lo que le tocó vivir, atestiguar y encabezar? Pablo Bullosa, Pablo, qué gusto. Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gabriel Díaz. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Jaime Sánchez Uzarre. Jaime, Manuel, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿De qué tamaño, Gabriel, es el impacto de la muerte y de qué tamaño el personaje? ¿Qué tamaño la reina Isabel II? Acabo de ver un súper que pusiste ahorita en tu noti, una declaración de la primer ministro Liz que dice que la reina Isabel fue la roca sobre la que se asentó y se hizo la Gran Bretaña moderna. Sí, y qué bueno que la moderna, pues estamos hablando de Isabel II, ¿no? Isabel I fue la que hizo a la Gran Bretaña, ni más ni menos. Yo creo que las dos Isabeles son de veras la columna vertebral de la historia británica. En tiempos de Isabel I, Gran Bretaña era una isla, aislada, ¿sí? No tenía ni siquiera una flota, ella fue la que la hizo, incluso pues le ganó ni más ni menos que a la Armada Invencible, que demostró no ser tan invencible. Y de ahí se proyectó el gran imperio británico que se consolidaría como inmenso en la época de la reina Victoria y del de mayor durabilidad, por cierto, de los tiempos modernos. Y sobre esa roca, ¿sí?, de su antepasada, la reina Victoria, aparece esta reina que no quería ser, fue la reina a pesar de su voluntad en contra, y que finalmente se transformó en una monarca de prácticamente de las pocas monarquías modernas. Hay una declaración del rey Farouk, que cuando lo destronaron de Egipto en 1952, dijo que en pocos años, dice, no me importa que me hayan destronado, porque en pocos años en el mundo van a quedar 5 monarcas nada más. Los 4 reyes de la baraja y la reina Isabel. Sí, bueno, quedó. Pervivió la reina Isabel, como tú dices, 70 años. Y aquí hay un litigio a propósito de si es el reinado más largo. Así que no superó a Luis XIV y por ahí a un rey de Suazilandia, que duró más de 80 años en el poder. Lo que pasa es que tanto el rey de Suazilandia, cuyo nombre no recuerdo, y Luis XIV fueron proclamados reyes casi recién nacidos. Sí. En cambio, exacto, en cambio la reina Isabel, pues se le cuentan desde el 52 que asumió el trono hasta este momento que estamos viviendo ahora, estos 70 años. 70 años. Tuve la oportunidad de estar en la Gran Bretaña, yo estudiaba ya cuando el Jubileo de Plata. Y yo conversaba con mis amigos los escoceses, yo joven de ímpetu republicano, les decía que cómo es posible que tuvieran una monarquía. Y bueno, o sea, date cuenta, Gabriel, que es una monarquía, pero es una monarquía constitucional. La reina es más un símbolo que un elemento político. Y el hecho de que sea la jefa de Estado facilita mucho las cosas políticas acá, porque hay cosas que se remiten a ese punto magnético que es la jefatura de Estado, y el resto de la política se da acá en las cámaras y todo lo demás. Entonces, es una combinación perfecta, exactamente, además de ser un gran factor de cohesión británico, la reina, ¿no? Personaje muy querido, además. Muy querido. Si quieres, de eso hablamos al rato. Muy querido, que trabajó pues de manera incansable hasta el último día, literalmente, porque hace 48 horas estaba entregando el cargo formalmente a la nueva primer ministra británica. Jaime. Sí, claro. Por supuesto. Y retomando lo de Isabel I e Isabel II, yo creo que se puede hacer un paralelismo por el sentido contrario. O sea, si Isabel I fue la que realmente consolidó o dio el pie para el nacimiento del gran imperio británico, lo que le tocó a Isabel II fue prácticamente el desguance o el desmembramiento del imperio británico, ¿no? No empezó con ella, empezó en los años 40, con la India, con Pakistán, con la salida de Gran Bretaña de Palestina y con el asunto irlandés, ¿no? Pero después de la Segunda Guerra Mundial es obvio que hay una reconstitución de fuerzas y que en esa reconstitución de fuerzas prácticamente en Gran Bretaña entra en un proceso de declive como potencia internacional, y lo que le toca a la reina de una manera muy digna y muy inteligente, muy prudente, es justamente el paso de este gran imperio británico a la mancomunidad de los estados. Entonces, yo creo que es una comparación curiosa, es como el cierre de un ciclo histórico, donde ella tiene esta larga vida y esta larga actividad política, que concluye justamente
con una situación también muy complicada, que es el asunto del Brexit, ¿no? Ella, por historia propia, habiendo sido su tío el que abdica y luego su papá se convierte justamente en rey, y de ahí viene la posibilidad de convertirse en reina, debe de haber tenido una aversión completa hacia la frivolidad y la irresponsabilidad de los políticos. Y creo que su reinado se puede ver así como un reinado responsable y prudente. Y le tocó al final Boris Johnson, que es la personificación de la frivolidad y de la irresponsabilidad, que además llevó a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Lo que no vio, a los que no tuvo que soportar, lo que no ocurrió en este mundo, lo que no se transformó en estos 70 años. Pues sí, siempre creímos que no iba a morir, ¿no? Sí. Pero se murió. Bueno, y hay un secreto también muy interesante en esta longevidad de la propia monarquía británica, ¿no? Recordemos primero que nada que no es tan absurdo tener reyes. Mucha gente en los países que somos repúblicas, pues les parece un anacronismo inverosímil y algo absurdo, completo. ¿Cómo es posible que alguien creyera en los reyes alguna vez? Bueno, las monarquías son un régimen mucho más natural que las repúblicas. Durante siglos y siglos, muchísimos países, incluso los más civilizados del mundo, fueron monarquías. Todavía hoy, muchos de los países más admirados del mundo son monarquías constitucionales, no solamente el Reino Unido, sino también recordemos que Holanda, Bélgica, Noruega, Suecia, Dinamarca son monarquías constitucionales, España, etcétera, ¿no? Entonces no es tan absurdo, ya quisiéramos tener sistemas políticos que funcionaran también como muchas de esas monarquías constitucionales. Hay muchos paralelismos interesantes. Uno de ellos que creo que vale la pena mencionar es la importancia de que han tenido las mujeres en este régimen tan anacrónico, ¿no? Las reinas Isabel, Victoria, Isabel II, hasta la propia Margaret Thatcher. Y ahora tenemos una primera ministra, otra vez una primera ministra conservadora. Eso me parece algo interesante. Y luego sí, le tocó, como acaba de señalar Jaime, presidir sobre el Brexit. Creo que el primer Brexit, si pusiéramos a hacernos paralelismos, sería el del padre de Isabel I, cuando hizo su propio Brexit de la Iglesia Católica, cuando Enrique VIII, padre de Isabel I, decide romper con la Iglesia Católica, que era pues la globalización religiosa de Europa y de gran parte del mundo. Entonces, ahí ya hubo un primer Brexit. Ahora, creo que el secreto real de esta monarquía constitucional en específico, de su longevidad, de su importancia, de que todavía hoy hablemos en el mundo pues, respetuosamente de la reina, etcétera, tiene que ver con que es una monarquía que fue perdiendo su poder paulatinamente y de una manera relativamente racional. Es cierto que hubo revoluciones en Inglaterra, pero nunca tan brutales ni tan radicales como las que hemos visto en muchos otros países. Y poco a poco la corona fue cediendo su poder, desde la famosa Carta Magna Libertarum, o ¿cómo se dice? No, bueno, la primera... Sí, Libertatum. De Juan Sin Tierra. Exactamente. Desde la Magna Carta, lo que ocurrió con el Bill of Rights de la Revolución Gloriosa, cómo poco a poco van cediendo y ampliando el sufragio a más personas. Y estas reformas paulatinas que democratizaron este asunto hasta tener realmente una monarquía maravillosa, porque era básicamente el símbolo, prácticamente sin poder, pero al mismo tiempo con todo el poder simbólico, que era... lo que quiero decir es que es el hecho de que no tuviera poder real ejecutivo es justamente lo que mantuvo su poder simbólico. No puedes mantener los dos poderes a la vez. Es decir, las monarquías absolutas nada más no funcionarían como deja unos zapatos muy difíciles de llenar, ¿no? Fíjate que sí, porque la reina Isabel fue un personaje sumamente popular. Aparte de una figura maternal de ser manto, que era referencia de todos los británicos, más allá de las diferencias nacionales. Una figura de consuelo. De consuelo, crisis, exactamente, ¿no? Y en efecto, si tú sumas en la opinión de una encuesta que se hicieron ahora mismo en septiembre, que qué opinaba de la gestión de la reina Isabel, pues ni más ni menos que el 58% dijeron que lo había hecho very good. Y además el 24% dijo que lo había hecho fairly good.
O sea que si tú sumas los dos, tienes un 82% de opinión de que el reinado fue llevado a cabo pues, de manera muy satisfactoria. Con 70 años en el Exactamente. Sí. Y el 75%... Todavía en el 2000 y tenía el 90% de aprobación, en el 2005, una cosa así, que fue la última vez que el 75% tiene una opinión positiva de ella, mientras que cuando miras la opinión que tienen de Carlos III, es apenas un 42%. Difícil, entonces ¿no? un La espacio, tarea que como le tú dices, toca. muy difícil de llenar. El príncipe Carlos va a tener que llegar primero a posicionarse, porque ha estado 70 años, imagínate tú esperando. Bueno, no esperando los 70, pero sí, casi. buena parte de ellos. Casi. Y de pronto, como van a por ahí ya los memes, ¿no? Diciendo, ¿quién me dice que ahora a los 76 años me van a poner a trabajar? Pues sí, eso es un poco en serio, porque no tiene experiencia el tipo, ¿no? Está dedicado a sus cosas de... Y no tiene demasiado carisma. Y no tiene carisma. No tiene nada. Y además el carisma no se hereda. Sí. El trono sí lo va a heredar, pero el carisma no. Y de esta forma combinada de dominación que hubiera dicho Weber, de las dos primeras, entre la tradicional y la carismática, que donde encontramos el caso de las monarquías, esto es muy aceptada. Todavía hoy en día en la Gran Bretaña el ímpetu, el espíritu republicano apenas tiene un 25%. Mira. Sí, no hay una discusión muy grande. Quizá ahora se desate y va a depender mucho de la gestión del Ahora es todo un proceso de próximo rey. transformación el que está viviendo el Reino Unido, porque lo decíamos, hace 48 horas llega una nueva primer ministra, se va el anterior Boris Johnson en medio de escándalos, hay una crisis económica ahí y en otras partes del mundo, pero tomaron la decisión de abandonar la Unión Europea. Vaya, son muchos los frentes, viene el invierno, está el tema con Rusia, es decir, es muy retador también este momento para el cambio en la corona británica. Sí, sin embargo, como señalaba Pablo, es una monarquía muy acotada, ¿no? Es decir, el monarca o la monarca realmente no puede tener una incidencia en asuntos capitales ni de política exterior ni de política interior. Esto es un hecho, entonces de entrada está muy acotado. Ahora, otro dato interesante en el caso del reinado de Isabel II es que fue, por razones evidentes técnicas, la primera coronación que se transmitió por televisión, ¿no es cierto? En el 57. Y a partir de 52. ¿En el 52? Sí. Perdón, en el 52, sí, 52. Pero perdón, la coronación sí fue en el 53, no en el 57, en el 53. 53, sí. Ella asumió el poder en el 53. No fue 57, fue 53. Dejémoslo y ahí. eso fue lo que se transmitió por televisión. Y a partir de ahí el asunto mediático es muy importante en toda la historia de la reina y de la familia real, con asuntos muy delicados como el asunto de la princesa Diana y con otros que tienen que ver con el resto de la familia. Y unos muy Que recientes, ¿no? Que Diana era la que tenía el carisma, Ella no es la que Carlos, tenía ¿no? el carisma. Exactamente. De hecho, Entonces, juega en su contra, digamos, todo ese tema. Sí, por eso ahora hablan del rey Carlos III y la reina consuerte. Sí, no Con suerte, no con suerte. O sea, la reina Camila. Sí, lo Que no que quería tampoco. mencionaba Jaime de los contratiempos que tuvo, pues fue en el 92, el llamado annus horribilis que tuvo la reina cuando se le separaron los dos hijos. Se hicieron sus matrimonios y empezó ahí el escándalo con Lady Di, los engaños y todo lo que ocurre en términos palaciegos. Fue un año terrible para la reina Isabel, ¿no? Sí. Pero fíjate, con todo y eso, además los otros escándalos, acuérdate del príncipe Andrés, No, bueno, que ni más ni menos claro. que lo asociaban con este señor Epstein, ¿no? Sí, Y lo Javier acusaron de Epstein, unas trapacerías increíbles. O Harry, que el que se casó con la niña Markle, Sí, que Acabaron sí, yendo a dar abandonó la nota con familia, ¿no? Oprah. Sí. Abandonó la familia, que por cierto ya está desheredado. Acabo de leer ahora que la reina no lo incluyó en su... No está Pues en él se quiso salir de la Él monarquía. se quiso ¿no? salir de la monarquía, sí. Ahora había algo en la reina como a mí lo que me gustaba mucho de ella es que había una disposición al humor, lo veíamos en lo que hizo en las Olimpiadas, ¿no? Oh, sí, Y una cierta humildad. Por ejemplo, dejó que le hicieran un retrato, un pintor terrible, o sea, fuertísimo, Lucian Freud, nieto de Freud, dejó que le hicieran un retrato de la reina, y es un retrato, te juro, que es como de este tamaño. Nada halagador, nada halagüeño para ella. Entonces, yo creo que ella tenía como una disposición a perder cierta, digamos, no la dignidad de la corona, pero sí adaptarse un poco a los Por tiempos. la formalidad. Ahora, el asunto del humor Ya nos es vamos. un asunto muy... Ya nos ganó el tiempo. Muy británico. Muy británico, sí. Muy británico. Muy Esa británico. flema Le y seguimos ese mañana, sentido del humor. Seguro. Le seguimos mañana, acá nos vemos mañana, Pablo, Gabriel. Yo pensé que hoy contaba. No, mañana acá nos vemos. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Al contrario, Manuel. Acá nos encontramos mañana, noche de viernes. Pásela bien.